Tras la muerte del padre de Sandra, el pastor Ahmadi intervino para ayudarla a ella y a su madre. Ella nunca supo que esta ayuda era para una gran demanda que le causaría un dolor infinito. Sandra siempre había sido una niña tranquila y reservada. Era alguien que no llamaba mucho la atención, pero llevaba dentro una intensa ambición por cambiar sus circunstancias. Como hija única de una madre soltera, era consciente de los desafíos que la vida les había presentado desde muy temprana edad. Su padre falleció cuando ella era solo un bebé y su madre, Nooy, se quedó para criarla sola. Su padre, un hombre trabajador y bondadoso, siempre soñó con que Sandra se convirtiera en médica, alguien que marcaría la diferencia en el mundo. Pero con su repentina muerte, ese sueño parecía casi imposible de realizar. Mientras tanto, la madre de Sandra, Nooy, trabajaba incansablemente para que Sandra. Los días de Sandra estaban llenos de la lucha por hacer las tareas escolares y las tareas domésticas. Vivían en una modesta casa de una habitación en las afueras de Lagos a pesar de sus dificultades económicas. Su madre siempre se aseguró de que Sandra nunca careciera de amor ni apoyo. Fue gracias a los sacrificios y el arduo trabajo de su madre que Sandra llegó a creer en la posibilidad de un futuro mejor, incluso cuando parecía inalcanzable como huérfana a pesar de su condición. Sandra siempre había sido una excelente estudiante, sobresaliendo en sus estudios y ganando numerosos premios académicos en su escuela secundaria. Su pasión por las ciencias, en particular la biología y la química, la llevó a soñar con algún día convertirse en médica. Sabía que este sueño requeriría una inmensa dedicación, incontables horas de estudio y un gran apoyo financiero, algo que su madre no podía permitirse. Sandra había aceptado el hecho de que perseguir sus sueños podría ser imposible sin ayuda. Sin embargo, su madre, con su fuerte fe, siempre le decía: Dios proveerá, Él abrirá un camino donde parece no haber ninguno en este entorno de amor, fe y perseverancia. Sandra encontró una profunda y duradera confianza en Dios. Esta confianza se puso a prueba cuando Sandra conoció al pastor Ahmadi, el joven y carismático pastor de su iglesia que cambiaría su vida para siempre. El pastor Ahmadi había sido el líder espiritual de su iglesia durante varios años. Era muy respetado y admirado por la congregación, tanto por su capacidad de comunicación como por su profundo sentido de comunidad. Era un hombre de unos 30 años, soltero, de comportamiento tranquilo y compasivo. El pastor Radí siempre había mostrado amabilidad y generosidad con Sandra y su madre, ofreciéndoles consejos y guía espiritual siempre que lo necesitaban. Se convirtió en una especie de figura paterna para Sandra, quien lo admiraba profundamente por su sabiduría y la aparente pureza de sus intenciones. Sandra se unió a la iglesia cuando era niña. Había asistido a las clases de la escuela dominical de Ed y escuchaba los sermones del pastor Ahmadi con atención. Sus palabras eran poderosas y resonaban profundamente en ella. Habló sobre la fe, la perseverancia y la confianza en el plan de Dios para cada uno de ellos. Para Sandra, esto era más que una iglesia. Era un lugar donde se sentía segura, donde podía escuchar la verdad y donde podía buscar consuelo en medio de sus dificultades. Un domingo en particular, después de una larga y agotadora semana en la escuela, la vida de Sandra dio un giro inesperado, como había anunciado el pastor Ahmadi durante el servicio que Sandra, debido a su excepcional rendimiento académico en los exámenes de secundaria, recibiría del patrocinio de la iglesia para cursar estudios universitarios. La congregación estalló en aplausos y el corazón de Sandra se llenó de gratitud e incredulidad. Era la respuesta a sus oraciones y a los sueños que su padre tenía para ella antes de morir. El apoyo financiero de la iglesia eliminaría un gran obstáculo en su camino. Finalmente, pudo empezar a imaginar un futuro en el que se convertiría en médica para ayudar a los pobres de su comunidad. Su madre, Nooy, estaba abrumada de alegría y no pudo contener las lágrimas de gratitud. Sandra también sintió un alivio abrumador. Por primera vez, las cargas que la habían agobiado parecieron desaparecer.
Este gesto del pastor Ahmadi y la iglesia fue un punto de inflexión en sus vidas y creyeron que la gracia y la provisión de Dios cambiarían su vida para siempre. El corazón de Sandra rebosaba de emoción al imaginarse dando el siguiente paso para convertirse en médica. Sabía que Dios proveería. Hemos sido fieles a Dios. A pesar de nuestra condición, su madre susurró abrazándola fuerte. El anuncio hizo que Sandra sintiera como si el peso del mundo se hubiera quitado de sus hombros. Durante tanto tiempo había temido que sus sueños se quedaran solo en eso, pero ahora, con el apoyo de la iglesia, Andra sintió que Dios finalmente había intervenido directamente para asegurar que su sueño se cumpliera. Estaba lista para abrazar este nuevo capítulo de su vida. La beca universitaria representaba no solo una oportunidad educativa, sino un camino para cumplir el sueño de su difunto padre y hacerlo orgulloso. Mientras Sandra estaba sentada en la iglesia ese domingo, escuchando los dulces himnos y las oraciones de gratitud, sintió una renovada esperanza. La voz de su madre resonó en su cabeza. Dios proveerá. En ese momento, Sandra creyó plenamente que Dios realmente proveía para ella y su futuro se sintió más seguro que nunca. Los días posteriores al anuncio pasaron rápidamente. Sandra pasó tiempo en casa, todavía emocionada por su futuro y sintiendo la calidez del amor y el orgullo de su madre. El pastor Ahmadi había sido más que generoso en su apoyo, ayudando a Sandra con la inscripción para sus exámenes de ingreso a la universidad. Incluso se había ofrecido a ayudarla con sus gastos de matrícula, asegurándose de que todo estuviera en orden para que persiguiera su sueño de convertirse en médica. Pero en medio de la alegría y la anticipación de un futuro brillante, Sandra no tenía idea de que este acto de bondad pronto la llevaría a algo mucho más grande que nunca imaginó. Siempre había confiado en él. Confiando en su guía y consejo espiritual para muchas decisiones importantes en su vida, lo veía como un mentor, un hombre de Dios que se preocupaba profundamente por el bienestar de su congregación, especialmente para aquellos como ella, que lo habían perdido todo y no tenían a quien recurrir. Me aseguraré de que todo esté listo para ti. El pastor Ahmadi había dicho durante su última conversación en la iglesia, tu futuro está en buenas manos. Después del servicio religioso de ese domingo, el corazón de Sandra estaba más ligero que nunca. Aún podía sentir la calidez de los aplausos de la congregación. Aún oía el eco de las palabras del pastor Ahmadi al anunciar el patrocinio de la iglesia para su educación universitaria. La promesa de un futuro mejor se sentía tangible, casi al alcance de la mano, como si todas las dificultades del pasado la hubieran conducido a este momento. Siempre había confiado en el pastor Ahmadi, quien había sido una presencia constante en su vida, un líder espiritual y una figura paterna que la había guiado en sus luchas. Ahora, él era quien le había dado esta oportunidad, la oportunidad de liberarse del ciclo de la pobreza y de alcanzar el éxito. Al día siguiente, la madre de Sandra se había ido a trabajar, dejándola en casa reflexionando sobre los acontecimientos del día anterior. Se sentó en la pequeña mesa del comedor, mirando la carta que confirmaba su aceptación en la universidad y la beca. Detalles, ya organizados por la iglesia, sonrió imaginando cómo sería entrar al campus con la bata blanca de un estudiante de medicina cumpliendo el sueño de su padre. En medio de sus ensoñaciones, escuchó vibrar su teléfono. Lo contestó y vio que era un mensaje del pastor Ahmadi. Sandra, por favor, venga a mi casa más tarde. Necesito hablar con usted sobre los detalles de la beca. Es muy importante. Por favor, venga. Después de su clase de Biblia, Sandra leyó el mensaje varias veces con el corazón latiendo con fuerza de anticipación. El pastor Ahmadi había sido tan amable y la había apoyado tanto a ella como a su madre. No podía imaginar que podía ser tan urgente. ¿Había algo más en la beca? ¿Había algo más que debía hacer para prepararse para los siguientes pasos? La idea la llenó de emoción y nervios. Respondió rápidamente, haciéndole saber que estaría allí después de la clase de Biblia. La confianza de Sandra en el pastor Ahmadi era tanta que cuando la invitó a su casa para hablar más sobre su beca, no dudó en aceptar.
Estaba ansiosa por escuchar más detalles sobre sus planes universitarios y asumió que la reunión sería sobre su próxima educación. Después de todo, el pastor Ahmadi había sido quien ofreció el apoyo y patrocinio de la iglesia, y Sandra creía que él estaba genuinamente comprometido con su futuro. Sandra sonrió ante sus palabras, agradecida por su continua guía. Compartió la noticia con su madre, quien también estaba emocionada de saber más sobre la beca y los planes de la iglesia para la admisión universitaria de Sandra. La clase de Biblia de esa tarde parecía interminable. Su mente vagaba, llena de la promesa del futuro y la anticipación de lo que el pastor Ahmadi pudiera decir. Sus pensamientos eran un torbellino de emoción, miedo y confusión, insegura de qué sucedería exactamente después. No podía imaginar que este sería el momento en que su vida daría un giro terrible e irreversible. Al terminar la clase, Sandra se dirigió a la casa del pastor Ahmadi, lista para aprender más sobre los detalles de la beca que la iglesia le ofrece. Pero esa reunión no sería la que Sandra esperaba. Sería el comienzo de una trágica cadena de eventos que cambiaría para siempre el curso de su vida. Su corazón latía con una mezcla de curiosidad y esperanza. La casa de Rad no estaba lejos de la iglesia, a solo unos pasos por una calle tranquila, un poco apartada del bullicio de la carretera principal. Era un edificio modesto pero bien cuidado, con un pequeño jardín al frente. La iglesia había ayudado al pastor Ahmadi de muchas maneras y su hogar era un reflejo del cuidado y el apoyo que había recibido de la congregación. Sandra se acercó a la puerta, respiró hondo y tocó. La puerta se abrió casi de inmediato y el pastor Ahmadi. Allí estaba, vestido con su atuendo informal habitual, sonriendo cálidamente. Sandra, bienvenida. Me alegra que hayas podido venir, dijo sonriendo. Sandra le devolvió la sonrisa. Sus nervios se calmaron un poco. Gracias, pastor. Dijiste que querías hablar sobre la beca. Por supuesto. Pastor. Ahmadi respondió haciéndose a un lado para dejarla entrar. Pase, pase. Necesitamos tener una pequeña charla sobre los próximos pasos para su educación. Quiero asegurarme de que todo esté listo para usted. Sandra entró en la sala, pero al hacerlo sintió una repentina inquietud. La casa estaba en silencio, demasiado silenciosa, y notó que no se oían sonidos de la esposa ni de los hijos del pastor Ahmadi. Se asustó y pensó que algo andaba mal, pero Sandra rápidamente desechó la sensación, diciéndose a sí misma que el pastor Ahmadi probablemente estaba ocupado con el trabajo de la iglesia y que su esposa estaba fuera. Después de todo, él siempre había parecido tan dedicado a su rol como líder espiritual y ella nunca había pensado mucho en su vida personal más allá del púlpito. El pastor Radí la condujo a una pequeña y ordenada sala de estar en un rincón de la sala. El ambiente era tranquilo y sereno, pero había algo sobre la forma en que el pastor Ahmadi la miraba, eso hizo que Sandra se sintiera incómoda. Se sentó en la silla que él le ofreció, todavía tratando de sacudirse la sensación de incomodidad que le subía por la espalda. Me alegra verte, estoy ansiosa por dar el siguiente paso. El pastor Ahmadi comenzó, tienes un gran potencial, Sandra. Puedo verlo en ti. Es mi deber apoyarte en todo lo que pueda. Sandra asintió, insegura de lo que él quería decir, pero ansiosa por escuchar más. Gracias, pastor. Estoy muy emocionada por todo. Solo quiero asegurarme de hacer todo bien. El pastor Ahmadi sonrió, pero esta vez se sintió diferente. Era una sonrisa que no llegó a sus ojos. Sandra, para alcanzar tu verdadero potencial necesitas comprender algo más profundo, la responsabilidad que conlleva las bendiciones que has recibido. Sandra levantó la vista. No entiendo, pastor, ¿qué quieres decir? El pastor se acercó a ella. Su presencia ahora era abrumadora, y el miedo de Sandra aumentó. Es decir, Sandra, para recibir plenamente las bendiciones de Dios, necesitas comprender la importancia de la obediencia. La obediencia para mí como tu líder espiritual. El corazón de Sandra comenzó a... Había algo en su tono, algo inquietante,
a diferencia del pastor Ahmadi. Ella sabía que siempre había visto al pastor Ahmadi como un hombre de Dios que ayudaba a la gente a encontrar su camino a la salvación, pero ahora sus palabras le resultaban extrañas y no podía entender qué estaba pasando. Quiero algo de ti, Sandra. Quiero que seas mi segunda esposa. Sandra se congeló. Las palabras la golpearon como un rayo. Sintió que se le helaba la sangre y se le tensó el cuerpo mientras intentaba comprender lo que su padre espiritual acababa de decir. Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Lo miró con los ojos muy abiertos, incrédula. ¿De qué está hablando, pastor? Balbuceó. Su voz apenas fue un susurro. No lo entiendo. Estás casada. No puedes hablar en serio. El pastor Ahmadi se sentó a su lado en el sofá. Sus ojos se clavaron en los de ella con una intensidad que aceleró su corazón. Se acercó más. Su aliento cálido contra su oído le susurró. Lo digo en serio, Sandra. Eres especial para mí. Tienes mucho potencial y quiero ayudarte a darte cuenta a través de mí. Puedes ser mi segunda esposa. Yo proveeré para ti y te ayudaré con tu educación. Nunca tendrás que preocuparte otra vez, solo piénsalo. Las lágrimas brotaron de los ojos de Sandra y rápidamente se levantó alejándose de él. No, pastor, ella dijo firmemente, no puedo, no lo haré, no me importa nada más que mi educación, esto está mal. La expresión del pastor cambió y por primera vez, Sandra vio algo frío y calculador detrás de sus ojos. Se puso de pie también, dando un paso hacia ella. No entiendes, Sandra, dijo, su voz ahora dura, te he estado ayudando todo este tiempo y ahora es tiempo de que me pagues. Todo lo que pido es algo pequeño, algo que hará que todo lo demás sea posible. Tendrás la educación que mereces, me aseguraré de ello. Sandra negó con la cabeza, su voz temblorosa. No, pastor, no lo haré, no puedo, no está bien. Por favor, déjame ir. Él dio un paso atrás. Su rostro se suavizó como si ocultara la ira en sus ojos. Muy bien, Sandra, has tomado tu decisión, pero recuerda esto, todo lo que has recibido. Cada bendición tiene ven a través de mí. Nunca lo olvidarás. Sandra se quedó paralizada, temblando, mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder. El pastor Ahmadi se giró para irse, pero antes de hacerlo, tomó un vaso de jugo frío de la cocina y se lo entregó. Bebe esto, Sandra, dijo con voz suave de nuevo, te ayudará a calmarte. Su mente latía con fuerza, y a pesar de que su mente le decía que no confiara en él, Sandra sintió un inexplicable impulso de obedecer. Tomó el vaso con las manos temblorosas al llevárselo a los labios. El mayor error de Sandra fue aceptar la bebida de un hombre que acababa de demostrar que no era quien ella creía. Fue solo después del primer sorbo que una aguda sensación llenó su garganta. La habitación pareció dar vueltas y se dio cuenta demasiado tarde de que había cometido un error. Los minutos de la elección se sintieron como horas después de que Sandra tomara la bebida. Lo había hecho por obediencia, confiando en que el pastor, que había sido tan amable y comprensivo, no la haría daño. Pero al tragar el último sorbo, una extraña sensación la invadió. El jugo frío le alivió el estómago, pero luego una extraña sensación gélida la llenó. Un dolor agudo le atravesó el pecho. Instintivamente se llevó una mano al corazón, pero el dolor aumentó. Sandra sabía que algo andaba mal, pero no tenía ni idea de qué era. El pastor Ahmadi estaba frente a ella, observándola con una intensidad que la asustó. Había algo en sus ojos, una mirada de silenciosa satisfacción, como si hubiera obtenido una victoria tácita. Sandra se sintió confundida y asustada, tratando de entenderlo. Se levantó rápidamente, pero la habitación empezó a dar vueltas. Se agarró a la mesa para no caerse. El pastor Ahmadi no pareció notar su angustia. Se acercó. Su presencia era abrumadora, aumentando la tensión de Sandra. Extendió la mano hacia ella, pero esta vez no hubo calidez en su gesto. Eres una chica fuerte, Sandra, dijo. Su voz suave. Oscura, sabía que serías, pero tuve que ponerte a prueba para asegurarme de que no cayeras.
En la tentación. Sandra lo miró confundida y asustada. Pruébame, repitió su voz temblando de incredulidad. ¿De qué estás hablando? Pastor, tenía que ver si serías obediente, si aceptarías mi guía. Completamente, la beca, el apoyo, esos son parte del plan. Siempre estuviste destinado a ser mío. No. Pastor, no lo entiendo. Estás casada. Esto está mal. Eres hermosa, Andra. Te he visto crecer y conozco tu potencial. Pero el potencial no es suficiente. Necesitas un hombre que te ayude a realizarlo. Yo te ayudaré. Yo daré forma a tu futuro. Todo lo que tienes que hacer es ser mía. Ese es el precio de las bendiciones que has recibido. Sandra dio un paso atrás tembloroso, intentó estabilizarse, pero el mareo crecía, su cabeza daba vueltas y su visión se nubló. El sabor del jugo frío persistía y su estómago se retorcía de pavor. No, Sandra. Susurró de nuevo, su voz se quebró. No puedo hacer esto, no seré tu segunda esposa. No lo haré. La interrumpieron cuando el pastor Ahmadi avanzó de repente y la agarró con fuerza de la muñeca. El miedo la invadió, haciendo que su corazón latiera con fuerza. Intentó apartarse, pero él la sujetó firmemente. Aprenderás, Sandra, dijo con voz fuerte. Aprenderás que no hay salida. Tengo tu futuro en mis manos. Te lo he dado todo, la beca, el apoyo. Solo tienes que darme lo que quiero. El cuerpo de Sandra se sentía como si ya no fuera suyo. El mareo era insoportable. Sus extremidades se sentían débiles. Su estómago se revolvía con náuseas mientras intentaba luchar contra el dolor que crecía en su interior. Al mirarlo, se le rompió el corazón. ¿Cómo pudo estar pasando esto? ¿Cómo pudo el hombre en quien confiaba, el que prometió ayudarla, hacerle esto? No lo haré. No me importa la beca. No me importa nada más que mi dignidad. Esto está mal. Estás equivocado, pastor. Y esto no es lo que nos has estado predicando. Esto no es lo que dice la Biblia. El rostro del pastor Ahmadi se endureció. Se enojó mucho, pero su ira se desvaneció rápidamente, reemplazada por una expresión tranquila y compasiva. ¿Crees que tienes una opción, Sandra?, dijo en voz baja y fría. Crees que puedes simplemente irte. Pero te digo que no. Ya estás demasiado metida en esto. Me debes una. Y me aseguraré de que lo entiendas. Las piernas de Sandra cedieron y se desplomó en el sofá, jadeando en busca de aire. La habitación se cerró sobre ella y su visión se nubló. Se agarró el pecho, jadeando en busca de aire mientras la sensación aguda empeoraba. Sintió como si su propia esencia se estuviera agotando. El pastor Ahmadi la observó un momento y luego se volvió hacia la cocina. Sandra apenas podía distinguir sus movimientos a través de la neblina. Regresó con otro vaso de jugo frío. Su rostro estaba sereno, como si nada hubiera pasado. Bébete esto, dijo, entregándoselo. Te ayudará a relajarte. Te sentirás mejor. No confiaba en él. Su instinto le gritaba que no aceptara nada de él otra vez. Pero el mareo empeoraba. Apenas podía mantener la cabeza en alto. Desesperadamente, tomó el vaso esperando que acabara con el dolor, pero cuando el líquido tocó su lengua, el mundo cambió, la frialdad la invadió, sus extremidades se volvieron pesadas y su piel palideció, se lo bebió todo, el sabor amargo permaneció por un momento, hubo silencio. Luego llegó el dolor, un dolor insoportable en su pecho. Sus huesos dolían como si los molieran. El pastor Ahmadi la observaba mientras se retorcía de agonía. Las lágrimas corrían por su rostro. Es demasiado tarde para ti, Sandra, dijo en voz baja. Has tomado tu decisión, has sellado tu destino. Sandra no pudo responder. El dolor era insoportable y toda su fuerza se había desvanecido. Pero mientras luchaba por aferrarse a la conciencia, un pensamiento resonó en su mente. Tengo que salir de aquí. No podía dejar que él controlara su vida, su cuerpo, su futuro. ¿Ves? Sandra. El pastor Ahmadi continuó. Tenía que asegurarme de que eras digna.
pasaste la prueba, pero también fallaste. Tenía que saber si podía soportar la presión y ahora lo sé. Tú puedes, serás parte de esta iglesia, nos ayudarás de maneras que no imaginas. Aún lo siento, Sandra, dijo con voz casi tierna, pero tenía que hacerlo, tenía que saber si podía ser la indicada y ahora lo eres. Serás parte de mis planes. En su peor estado, Sandra tuvo dificultades para caminar a casa cuando llegó. Su madre no había regresado. Tomó un analgésico y se fue a la cama con la esperanza de sentirse mejor al despertar. Sintió un poco de alivio cuando su madre regresó y la despertó. No pudo contarle a su madre lo que sucedió entre ella y el pastor Radí, y solo le dijo que el pastor le dio formularios para llenar cuando fue allí. Tenía miedo de que su madre nunca le creyera. Por lo bueno que el pastor había sido con ellos, sabía que nadie creería su historia y decidió guardar silencio mientras oraba para que el dolor desapareciera. Los días posteriores a la reunión de Sandra con el pastor Ahmadi estuvieron llenos de una creciente sensación de miedo que la acompañaba todos los días. Era como una nube oscura que la seguía. En todas partes. Al principio, intentó convencerse de que el dolor persistente y el mareo eran solo resultado del estrés. Había estado bajo mucha presión lidiando con la emoción de su beca y el peso de su futuro. Con su ciega confianza, Sandra aún se negaba a relacionar el persistente dolor de estómago y los dolores en los huesos con el jugo que el pastor Ahmadi le dio cuando lo visitó. Pensó que, después de todo, nadie creería su historia, pero el dolor en el pecho, el mareo implacable y la extraña sensación de que su cuerpo se encogía de adentro hacia afuera no podían ignorarse. Durante mucho tiempo, Sandra no pudo evitar la sensación de que algo andaba mal. Su cuerpo, que una vez fue sano y siempre había sido fuerte y vibrante, ahora se sentía frágil y débil cada vez que intentaba levantarse o moverse. Sus piernas se tambaleaban y tenía que volver a sentarse rápidamente, luchando contra las náuseas que parecían surgir en su interior al menor movimiento. La sensación en su pecho era constante. Un peso pesado presionando su caja torácica y su piel había adquirido un pálido tono ceniciento que no podía explicar. Intentó guardarse sus miedos para sí misma. No, quería ser una carga para su madre, pero el dolor cada vez más intenso no podía ignorarlo. Una noche, sentada en un rincón tenuemente iluminado de su pequeña casa, agarrándose el estómago, supo que algo iba terriblemente mal. Su apetito, antes saludable, había desaparecido y había perdido tanto peso en tan poco tiempo que la ropa le quedaba suelta. Lo peor era la confusión que la acompañaba. Cada médico que la atendía le daba un diagnóstico diferente. Todos le decían lo mismo, no tenía ningún problema físico. Todas sus pruebas salían normales, pero su cuerpo seguía deteriorándose. Era como si le estuvieran robando la fuerza vital que llevaba dentro, y no había ninguna explicación. Su madre, Noi, había sido su apoyo constante y su roca. Había notado el cambio gradual en Sandra, como su hija se había vuelto cada vez más retraída, como había dejado de reír y jugar como antes, pero Noi no podía reconocer la gravedad de la situación. Se negaba a creer que su hija, la joven brillante con el mundo a sus pies, estuviera muriendo lentamente. Ante sus ojos aún. Cada día Sandra parecía debilitarse. Sus ojos, una vez brillantes, ahora estaban opacos y huecos. Su piel, ahora pálida y flácida. Sandra, necesitas comer algo. ¿M. Goy? Su voz estaba llena de una mezcla de preocupación y desesperación. Por favor, come. Estás adelgazando demasiado. Tu cuerpo necesita fuerza para luchar contra lo que sea, pero Sandra no podía obligarse a comer. La noria nunca se detenía y la idea de la comida le revolvía el estómago. Lo único que parecía aliviar el dolor agudo era quedarse quieta, incapaz de hacer nada más que esperar a que pasara la siguiente oleada de mareo. Cada vez que pasaba, se sentía más y más como una prisionera en su propio cuerpo, ya que ahora permanecía constantemente en casa. Sandra miraba por la ventana al mundo. Más allá de un mundo que una vez pareció tan lleno de promesas para ella,
pensaba en sus sueños de convertirse en doctora, de caminar por el escenario para recibir su título, de ser la que marcara la diferencia en el mundo, pero ahora esos sueños se sentían tan lejanos como si fueran la historia de otra persona, la vida de otra persona. Sandra no estaba segura de cuánto tiempo más ella pudo soportar esto una noche mientras Sandra yacía en la cama, su madre sentada a su lado. Finalmente habló, su voz era débil, pero había una determinación en sus palabras. Mamá, no creo que lo logre. Algo me está pasando. No sé qué es, pero puedo sentirlo. Mi cuerpo me está traicionando. Es como si me estuviera muriendo. El rostro de Go se retorció de horror e inmediatamente tomó la mano de Sandra, apretándola con fuerza mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. No, no, mi hija, no digas eso, no digas esas cosas, eres fuerte. Sandra, superarás esto, encontraremos una solución, te lo prometo. Sandra miró a su madre con los ojos hundidos. Mamá, he ido a tantos médicos. Todos dicen lo mismo. No me pasa nada, pero mi cuerpo sí. Lo siento, mamá. No soy la misma y no puedo detenerlo. Su madre guardó silencio un largo rato y luego habló. Su voz temblaba, pero encontraremos la manera. Sandra, tenemos que hacerlo. No puedes rendirte, no puedes. Eres todo lo que tengo. Pero Sandra no tenía respuestas. No podía explicar lo que le estaba pasando. Por mucho que intentara luchar, su cuerpo cambiaba, se encogía como si su esencia misma estuviera siendo drenada. Los médicos estaban desconcertados, incapaces de explicar la causa. Intentaron darle pastillas, tratamientos, pero nada ayudaba y con cada día que pasaba, la condición de Sandra empeoraba. El punto de inflexión llegó una noche, varios meses después de que comenzaran a manifestarse los primeros signos de su enfermedad. La madre de Sandra, con el rostro demacrado por la preocupación, se sentó junto a la cama de su hija, con las manos juntas en oración, mientras le pedía a Dios un milagro. Fue entonces cuando Sandra ya no pudo guardarse la verdad para sí misma. Tuvo que decírsela. Madre, todo, aunque le aterrorizaba decir las palabras en voz alta. Mamá Sandra dijo, su voz apenas un susurro. Creo que sé lo que pasó. Creo que sé que está causando esto. Gussie miró a su hija con los ojos abiertos por el miedo y la curiosidad. ¿Qué quieres decir, Sandra? ¿De qué estás hablando? Sandra respiró hondo, reuniendo todas las fuerzas que le quedaban. Mamá, era la bebida. El pastor Ahmadi me dio después de eso. Todo cambió. Empecé a sentir este dolor, esta sensación aguda, y ahora estoy así. Creo que me hizo algo. El rostro de su madre palideció. Sus labios temblaban mientras se inclinaba hacia adelante con sus manos temblorosas. Pastor Ahmadi, repitió, su voz llena de incredulidad. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Sandra? Pastor Ahmadi, él te hizo esto. Sandra asintió débilmente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me pidió que fuera su segunda esposa cuando lo rechacé. Él me dio esa bebida. No sabía qué era. Mamá, pensé que era solo una bebida, pero ahora creo que era veneno. Creo que me hizo algo. Mamá, algo que me está matando. Noy retrocedió en shock, su corazón latía con fuerza en su pecho, se puso de pie. De repente, dio vueltas de un lado a otro en la habitación. Su mente se aceleró mientras intentaba procesar lo que su hija decía. Sus manos estaban apretadas en puños y su respiración era entrecortada mientras el peso de las palabras de Sandra la golpeaba como un maremoto. No, susurró, sacudiendo la cabeza, en negación. No, Sandra, esto no puede ser verdad. El pastor Ahmadi nunca haría algo así. Es un hombre de Dios, nos ha ayudado. ¿Te ayudó? No podemos. Pero los ojos de Sandra estaban llenos de lágrimas y su voz estaba llena de dolor. Esta era la razón por la que se había negado a hablar desde el primer día. Mamá, no sé qué decir, no sé qué pasó,
pero estoy segura. Creo que él sabía lo que pasaría. Esta es la razón por la que estoy así. Por primera vez en meses, su madre sintió algo en sus entrañas, algo profundo y doloroso. La ira que había reprimido, el miedo que había enterrado, todo salió a la superficie. No podía permitirlo. Que esto le pasara a su hija, no cuando ya había sacrificado tanto para asegurar que Sandra tuviera la oportunidad de una vida mejor. Sandra, vamos a descubrir la verdad. Vamos a asegurarnos de que él sea responsable de lo que te hicieron. No morirás así, encontraremos una salida. Las lágrimas de Sandra fluían libremente mientras cerraba los ojos, demasiado débil para responder, pero la determinación de su madre era pesada. Había perdido tanto, pero no iba a perder a su única hija. No iba a dejar que el hombre que una vez fue un líder espiritual destrozara sus vidas. Esa noche, mientras Sandra yacía en la cama, la oscuridad pareció cerrarse a su alrededor. Su madre permaneció a su lado. Sus oraciones eran silenciosas pero fuertes. Susurraba promesas de justicia, de venganza, de un futuro donde Sandra sería libre de las garras del hombre que las había traicionado a ambas. Pero Sandra se desvanecía lentamente en la inconsciencia. Ya no podía aferrarse a sus sueños. El peso del veneno que había sido vertido en su cuerpo era demasiado y sabía en lo profundo de sus huesos que el final estaba cerca, pero antes de perder el conocimiento, susurró las palabras que se habían convertido en su último deseo. MMA, por favor, lucha por mí. Los días posteriores a la revelación de Sandra a su madre estuvieron llenos de una sensación de miedo que parecía rodear cada momento de sus vidas. A medida que la condición de Sandra empeoraba, Moy se consumió con un deseo ardiente de llegar al fondo de lo sucedido. Estaba decidida a buscar justicia para su hija. Pero a medida que las horas pasaban y el cuerpo de Sandra seguía deteriorándose, se dio cuenta de que el tiempo se agotaba. Sandra siempre había sido una luchadora, el tipo de joven que enfrentaba cada obstáculo de frente. Su fuerza era algo que siempre la había hecho destacar entre sus compañeros. Su brillantez en la escuela, su capacidad para sortear las dificultades de la vida a pesar de ser huérfana, la habían convertido en la esperanza de una madre. Pero ahora, mientras su cuerpo se encogía ante ella, Sandra ya no era la joven vibrante que una vez fue. Siguieron luchando. Juntos, llamaron y le suplicaron a Sandra que despertara varias veces, pero no hubo respuestas, solo la insoportable realidad de que su hija, su única hija, se había ido. No había nada que pudiera traerla de vuelta, nada que pudiera reparar el daño. Y, sin embargo, en medio del dolor abrumador, algo más se agitó en Gussie. El deseo de luchar por su hija, porque sabía que su muerte no fue un simple accidente. Sandra había sido envenenada. Había sido traicionada por la única persona que prometió ayudarla, su pastor Maddie. El hombre que decía ser un líder espiritual. El que prometió guiar a Sandra hacia un futuro mejor. Fue quien la destruyó. Con el paso de las horas, la realidad de la muerte de Sandra comenzó a calar hondo. Hizo una promesa al cuerpo sin vida de su hija. Me aseguraré de que el pastor Maddie pague por esto, susurró entre lágrimas. Me aseguraré de que pague por lo que te hizo. No descansaré hasta que se haga justicia. El funeral fue un borrón y Gussie, un torrente interminable de condolencias. Los dolientes que llenaban su pequeño hogar, las oraciones que se ofrecían para intentar aliviar su dolor, todo parecía distante, como si lo estuviera viendo desde un lugar lejano. Su corazón estaba roto y ninguna palabra, por amable o bien intencionada que fuera, podía llenar el vacío que ahora la consumía. Había perdido a su hija, su única hija. La niña que había criado con tanto amor y cuidado. La niña que siempre había estado llena de sueños y esperanzas se había ido. Había visto crecer a Sandra, la había visto florecer hasta convertirse en una joven brillante con el potencial de cambiar el mundo, y ahora todo eso se había ido. Los sueños que Sandra alguna vez tuvo no eran más que recuerdos lejanos perdidos para siempre a raíz de esta tragedia sin sentido. Con el paso de los días, el peso del dolor se hacía más pesado.
El mundo exterior parecía seguir adelante, pero la diversión. El tiempo se había detenido. Su hija se había ido y no había nada que pudiera traerla de vuelta. Sin embargo, en medio de su dolor, una determinación inquebrantable crecía en su interior. La determinación de asegurar que la muerte de Sandra no hubiera sido en vano. El pastor Ahmadi tenía que ser sostenido. Responsable. Había usado su posición de poder para manipular a Sandra Ra y destruir su futuro, arrebatarle todo por lo que había trabajado tan duro. Le había prometido ayudarla a financiar su educación, y al final, fue él quien la destruyó. El veneno que había vertido en su bebida fue una traición indescriptible, y Goy sabía que no podía dejar que se saliera con la suya, pero no iba a ser fácil. El pastor Ahmadi tenía mucha influencia, era muy respetado en la comunidad, considerado por muchos un hombre de Dios, un salvador de los necesitados. Había ayudado a innumerables personas con su generosidad, había dado discursos que conmovieron a su congregación hasta las lágrimas. Pensó en derribarlo, en exponer su lado oscuro, parecía imposible. ¿Quién le creería? ¿Quién creería que un hombre de tal estatura, un hombre que había ayudado a tantos, fuera capaz de tanta maldad? Pero no podía dejar que el miedo la detuviera. No podía dejar que el hombre que le había arrebatado todo quedara libre. Tenía que luchar por Sandra, por justicia, el primer paso. Estaba reuniendo pruebas. Sabía que el pastor Radí intentaría ocultar sus huellas. Él lo negaría todo y afirmaría que no había hecho nada malo. Necesitaba pruebas concretas que revelaran la verdad. Empezó contactando a personas cercanas al pastor Ahmadi, a personas que pudieran haber visto u oído algo, cualquier cosa que pudiera ayudar a construir su caso. Fue a la iglesia y habló con los miembros de la congregación, preguntándoles si habían notado algo extraño o inusual en el comportamiento del pastor Ahmadi. Sin embargo, las respuestas siempre eran las mismas. El pastor Ahmadi era un buen hombre, un hombre de Dios. Nadie podía creer que pudiera hacer algo así, pero no se rindió. Contrató los servicios de un investigador privado que trabaja para una organización de derechos humanos y está dispuesto a trabajar gratis para ella y para Sandra. Creía que esa era la única manera de investigar más a fondo para obtener la información que necesitaba para llevar al pastor Ahmadi ante la justicia. Sabía que no sería fácil. Sabía que tendría que luchar contra el mismo sistema que lo había elevado a un estatus tan alto, pero no podía detenerse. No podía permitir que la muerte de Sandra pasara desapercibida. Tenía que asegurarse de que ninguna otra joven cayera víctima de las manipulaciones del pastor Ahmadi. Las semanas se convirtieron en meses y la investigación comenzó lentamente a descubrir la oscura verdad sobre los secretos del pastor Ahmadi. Se reveló que había estado involucrado en varios incidentes similares donde se habían aprovechado de mujeres jóvenes que confiaban en él, con sus vidas destruidas por sus promesas de un futuro mejor. Sin embargo, las pruebas siempre habían estado ocultas tras un velo de mentiras y engaños. Ahora, con la verdad saliendo a la luz, la identidad falsa cuidadosamente construida por el pastor Ahmadi comenzaba a desmoronarse. Un día, Goye recibió una llamada del investigador privado. Encontramos algo que dijo, algo que derribaría al pastor Ahmadi. El sentimiento que invadió a Gossi en ese momento fue un alivio indescriptible. Triunfo, pero sobre todo, fue el comienzo de la justicia. La muerte de su hija no había sido en vano. Había luchado y tenía una. El día en que arrestaron al pastor Ahmadi, fue el día en que Noy sintió con más fuerza la presencia de Sandra. Era como si el espíritu de su hija la acompañara, observándola desde arriba, guiándola. El pastor Ahmadi fue llevado esposado. Su rostro se contorsionó de ira e incredulidad. Moy se quedó allí, con el corazón henchido de ira y una sensación de victoria. Pagaría por lo que había hecho por Sandra, por todas las chicas a las que había lastimado, por las familias que había destruido. El pastor Ahmadi fue llevado a juicio por la policía. Debido a las graves acusaciones en su contra, la sala del tribunal se llenó de personas que alguna vez lo admiraron. Personas que lo habían apoyado en las buenas y en las malas,
pero ahora guardaban silencio. Las pruebas en su contra eran abrumadoras, y a medida que se desarrollaba el juicio, la verdad salió a la luz con todos sus horribles detalles. Las manipulaciones del pastor Ahadi, sus mentiras y el veneno que le había dado a Sandra fueron reveladas al mundo. Él sabía que era el fin del camino para él. El pastor Ahmadi confesó haber cometido los crímenes, pero culpó al diablo y dijo que fue engañado por él. Pidió perdón a la madre de Sandra y le rogó al juez que moderara la justicia con misericordia debido a la congregación que dirige. En el momento en que se leyó el veredicto de culpabilidad, Noy sintió una mezcla de emociones. Alivio, sí, pero también una profunda tristeza. El dolor de perder a Sandra nunca desaparecería. Ninguna sentencia, por mucho tiempo que durara, podría devolverle la vida a su hija. Pero en ese momento, Emegoi supo que la muerte de Sandra había tenido un propósito mayor. Había expuesto la verdad, había traído justicia, y por eso, Sandra no había muerto en vano. La gente se dio cuenta de que el pastor Ahmadi nunca fue un verdadero hombre de Dios. Solo usaba la iglesia para encubrir su maldad. Las jóvenes también aprendieron una lección. No importa cuán religiosa parezca alguien, hay que tener cuidado y nunca confiar completamente en nadie. Aprender a poner límites y a hablar cuando más importa. Si te gusta esta historia, comenta, suscríbete y activa las notificaciones para ver más historias interesantes. Me gustaría leer tu opinión sobre esta historia.